Mi nombre es Filipa Correia y actualmente estoy haciendo un doctorado en Ciencias de la Computación, centrado en la interacción hombre-robot. Mi nombre es Abelín Pantigoso y soy estudiante de Ingeniería en KTH, el Royal Institute of Technology en Estocolmo, Suecia. Soy Isabella Lupi y actualmente soy estudiante de Ingeniería de Automatización en el Politécnico di Milano, en Italia. Hola, mi nombre es Esther Ródenas Moreno. Soy estudiante en la Universidad Politécnica de Valencia y estudio un doble grado Administración y Gestión de Empresas e Ingeniería de Telecomunicaciones. Voy a ser honesta y diré que no estaba segura si un camino de aprendizaje STEM era el camino correcto para mí. Cuando estaba en la escuela secundaria, mis profesores me recomendaron seguir un camino de aprendizaje STEM porque tenía un buen conocimiento de las matemáticas y la ciencia. Sin embargo, no sabía lo que STEM realmente significaba y lo que significaba trabajar en el campo STEM. Lo que sí sabía es que estaba interesada en los seres humanos y lo que podíamos hacer con la tecnología y la ciencia, y por lo tanto decidí intentarlo. Pueden haber algunos obstáculos al elegir este tipo de ruta, especialmente para las mujeres, y personalmente tomar esta elección no fue fácil. Cuando estaba en la escuela secundaria completando mi último año, recuerdo que estaba muy emocionada por compartir con los profesores mis intenciones de futuro. Lamentablemente, la primera pregunta que me hicieron fue: ¿estás segura? ¿Por qué no revisas otros programas de licenciatura? Estaba devastada. Mis propios profesores, que me habían conocido durante años, no estaban apoyando mis planes. Sin embargo, no era una opción, era una decisión, mi decisión, y no sabía que iba a prosperar durante mi programa de licenciatura. Ir a la universidad era algo que tenía pensado desde hace tiempo. Recuerdo en séptimo grado estar hablando con mis amigos de sueños e ideas. Y para mí, una universidad era la elección obvia. Sin embargo, cuando conocí a otros adultos en mi entorno, a menudo me preguntaban: ¿es realmente una elección correcta para ti? Ahora, después de 4 años, he comprobado que estaban equivocados y que hice bien persiguiendo mis sueños de educación universitaria. Mis padres han sido los primeros en darme soporte, no solo económicamente hasta el máster, sino emocionalmente. Creen que puedo hacer cualquier cosa y me recuerdan eso todos los días. Uno de mis apoyos más importantes siempre ha sido mi madre. Ella me ha animado a hacer lo que creo que es divertido e interesante. También ha sido un modelo porque se hizo cargo de su propia vida y se enfrentó a muchos retos como mujer. Como investigadora en dinámica de grupo, una cosa que aprendes sobre grupos y equipos es que hay un punto dulce entre los grupos heterogéneos y los grupos homogéneos. Necesitamos heterogeneidad y diversidad para lograr un gran rendimiento y fuertes resultados. Esto es importante porque diferentes personas tienen diferentes preocupaciones en sus vidas personales y en la forma en que ven la sociedad. Por lo tanto, creo que grandes soluciones, grandes avances y pequeños pasos hacia adelante solo son posibles cuando tienes equipos diversos. Y esto incluye, por supuesto, una perspectiva femenina. Creo que para cada pregunta hay una respuesta y que para cada problema hay una solución. La clave para una solución exitosa y eficiente es tener diferentes perspectivas. Si todo el mundo pensara igual, entonces tendríamos menos ideas y opciones para resolver un problema. Por lo tanto, sí que hay un valor extra en tener una perspectiva femenina en STEM, pero no se trata solo de las mujeres, sino de toda perspectiva, es decir, personas de diferentes edades, de diferentes culturas, de diferentes escuelas y especializaciones. Todo lo que no es igual trae un valor extra. No puedo elegir solo un momento, pero puedo decir que en varios de mis títulos en mi especialidad he tenido muchas oportunidades realmente buenas. Que me las ha dado el estudiar una carrera STEM, por ejemplo, he podido participar en muchos talleres. Y las becas me han dado una muy buena perspectiva sobre el mundo. Me han ayudado a desarrollarme como persona y no creo que hubiera podido participar en ellas si no hubiera estudiado una carrera STEM.
Creo que si hay más mujeres implicadas en la creación de contenidos STEM, más chicas jóvenes estarían inspiradas por las figuras femeninas en este contexto. Sin embargo, también creo firmemente en la meritocracia. Por lo tanto, lo que sugiero es que al seleccionar a las personas para los MOOC y contenidos similares, sí, se seleccione a aquellos que son mejores en este trabajo, pero por favor tengan también en cuenta evaluar a todas las mujeres que solicitaron el proyecto. Creo que esta podría ser una forma de comenzar el cambio de desigualdad y discriminación de las mujeres en STEM hacia un mejor entorno científico y, por supuesto, hacia un entorno más divertido. Creo que es muy importante tener una representación en estos campos STEM y hoy en día no hay una representación tan grande en ese campo. Por lo tanto, cuando las adolescentes intentan encontrar una especialización para estudiar, mirarán el campo STEM, los cursos o las empresas y dirán: «Oh, no hay mujeres ahí, entonces yo no pertenezco ahí», cuando en realidad realmente pertenecen ahí. Creo que los contenidos educativos pueden moldear fuertemente nuestras creencias sobre algo. Para los contenidos STEM es importante tener muchas más mujeres como modelos de rol, y se puede empezar con algo tan sencillo como tener más ejemplos que se refieran a personajes femeninos en lugar de personajes masculinos.